Ok, entonces, bueno, la conferencia es almidones modificados, una alternativa más ecológica al uso de materiales tradicionales. Ok, es importante entonces que apaguen todos sus micrófonos, pueden ir formulando sus preguntas y aclaratorias por escrito en el chat. Es importante que se identifiquen con su nombre, profesión e institución, ya que uno de los objetivos de estos es conocernos. Y al final iremos formulando en el orden en que se hayan recibido las preguntas. Ahí les dejo también la dirección de nuestro blog, donde pueden encontrar noticias de Asobe. Bueno, el doctor Francisco López es licenciado en Química de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, profesor titular del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y coordinador del Grupo de Polímeros de la Universidad de los Andes. Es especialista en muchas áreas y bueno, tiene muchísimas publicaciones. Yo realmente lo voy a dejar a él para que él mismo se presente en ese aspecto. Adelante, profesor, a su presentación. Blanca, me estás poniendo un compromiso de decir las cosas que buenas que uno hace, pero bueno. No, tu especialidad, tu especialidad. Está bien, mira, mi especialidad siempre ha sido la síntesis y caracterización de polímeros, a través de polimerización aniónica, polimerización radical, y finalmente me he dedicado a la modificación de almidones. Ha sido el último trabajo que tenemos, que lo llevo junto con la preparación de hidrogeles a partir del ácido itacónico, que es un material que Blanca conoce muy, muy bien y es especialista en eso. Y bueno, ya llevo 40 años en este negocio. Tengo unas cuantas publicaciones, unos cuantos alumnos graduados. Aquí hay un par de ellos. Está Giuseppe, Simón, que no sé si habrá aparecido, y Amal, que fueron los más recientes. Y Simón, ¿no? Simón, Amal, y bueno, Giuseppe hizo la licenciatura, él después se fue a hacer su doctorado por fuera. Pero hemos mantenido siempre una relación bastante estrecha, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Si Voy a quieres, compartir pantalla para su presentación. ¿puedo compartir pantalla entonces? Sí. Ok. Ok. Bueno, ya el título de la charla lo presentó Blanca. Gracias, Blanca. Antes de empezar, quiero agradecerle a ustedes la invitación. Y nuevamente, como todas las veces que nos vemos en estos eventos, agradecerles a ti y a José y a tus colaboradores por mantener viva esta, esta tarea académica que es tan importante en estos momentos tan difíciles, donde todas las universidades están a apuntador láser, que me encanta. Es producto del modo de vida que tenemos los seres humanos actualmente. La contaminación afecta no solamente el entorno natural, sino toda la forma de vida que comparten el planeta con nosotros. Los seres humanos estamos dejando desechos de diversos tipos. Por ejemplo, nosotros producimos toneladas de gases que producen efecto invernadero y deterioran la calidad del aire. También producimos desperdicios que destruyen la calidad del agua, acaban con diversos ecosistemas y causan enfermedades y muertes, y algunas muertes bastante dramáticas, a la flora y a la fauna, sobre todo la fauna marina, como podemos ver en esta gráfica, que es bastante elocuente. Y también dañan las comunidades de los seres humanos. En el caso de los desechos sólidos, los desechos sólidos vienen de diferentes fuentes. Fuentes domésticas y fuentes industriales. Están los compuestos orgánicos. Para nadie es un secreto que sin los polímeros nosotros no hubiéramos podido alcanzar el grado de desarrollo y comodidad que tenemos hoy en día. Los polímeros están
en la industria automotriz, en la industria electrónica. La mayor parte de los dispositivos que tenemos hoy en día tienen componentes plásticos. Nos vestimos con polímeros. Recubrimos nuestra casa con recubrimientos que son poliméricos. Incluso muchos de los avances que hemos tenido en el deporte en los últimos años son productos de los nuevos materiales poliméricos que se han desarrollado. Y finalmente, tenemos que los polímeros se utilizan muchísimo para facilitarnos, y eso lo digo entre comillas, la vida, haciendo productos como recipientes, papel de envolver, platos plásticos, recipientes para los alimentos, etcétera, etcétera, que eso vamos a hablar posteriormente. No solamente eso, los polímeros también han tenido una importancia. Hoy en día se utilizan humanos, se utilizan para hacer prótesis, forman parte de las prótesis, por ejemplo, prótesis de cadena, prótesis de rodilla. Los materiales dentales, todos son materiales poliméricos, se utilizan también para, como partes de válvulas cardíacas. Los stents, de los que hablaba Mireya hace poco, están recubiertos de polímeros y, bueno, también se utilizan en medicina reconstructiva y medicina estética. Y hay muchísimos usos para este tipo de materiales. O sea, ahí está la importancia de este tipo de sustancia. Por otra parte, tenemos que los polímeros son materiales que no degradan fácilmente, tardan años en degradar, y nosotros utilizamos muchos materiales, muchos artículos hechos de polímeros, fundamentalmente materiales plásticos, que una vez que se utilizan se desechan. Como por ejemplo pueden ser las bolsas plásticas, platos desechables, vasos desechables, este tipo de envases que se utilizan para guardar los alimentos. Aquí no lo pongo, pero están también el papel de envolver, que se utilizan muchas veces. El tiempo de uso de estos materiales es de unos 2 o 3 minutos y después tardan 500 años en descomponerse. ¿A dónde van todos estos materiales una vez que no se utilizan? Van a los basureros, también quedan en las playas, en las aguas, en ambientes naturales, contaminando el medio ambiente. Quizás el caso más patético de la contaminación por desechos son estas islas de plástico que han aparecido en los diferentes mares del planeta. Esta isla de plástico que apareció en el Pacífico tiene una superficie de 1,6 millones de kilómetros. Eso es 1,5 veces la superficie de Venezuela, y se estima que hay 80.000 toneladas de plástico en ese lugar. Y lo más grave del asunto es que la cantidad de plástico que se sigue produciendo va incrementándose. Entonces hay que buscarle una solución a este tipo de problema que se está creando. Cada vez consumimos más plástico, el plástico se acumula y la degradación de estos materiales ya sabemos que es muy lenta. De ahí tomo una lámina que presentó el doctor Eliezer Velázquez en su charla, que a mí me gustó mucho, es que donde definía a los polímeros como villanos o superhéroes. Es una cuestión de reflexión. Los beneficios de los polímeros son muchos, pero su mal uso produce una serie de problemas. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo podemos nosotros resolver este problema? ¿Cómo proceder para reducir la contaminación por polímeros? Uno, yo creo que hay que disponer del material existente de alguna manera, buscar la utilidad. Y la otra es desarrollar nuevos productos que no sean contaminantes, que puedan sustituir a los productos que ya conocemos. En el caso de la disposición de estos materiales, pues está la restauración, está el reciclaje, la innovación y el uso no convencional. De este tipo de esta parte del reciclaje ya tuvimos 4 conferencias muy interesantes, la de la doctora Jordana, la de Aide, la del doctor León y
la de Eliezer, el doctor Eliezer, que hablaron y trataron el problema del reciclaje muy extensamente. Sobre los usos no convencionales, yo traje dos ejemplos aquí adicionales que son los siguientes. Uno, lo que está haciendo el doctor Vasudevan en India, que está utilizando plásticos de reciclaje para pavimentar carreteras. Este hombre se ha hecho famoso en la India y le dicen el The Plastic Man. Es un profesor de la universidad y esta iniciativa también ha sido replicada en Holanda y aparentemente eso lo he visto también en las redes sociales, porque no hay artículos científicos que hablen de esto, que hablan del uso de plásticos en algunos países africanos también para pavimentar carreteras. Otra iniciativa que he visto por allí, esta la están haciendo en Colombia, que están haciendo ladrillos y tejas plásticas para armar casas de plástico. Aquí les dejo una referencia de YouTube donde está la compañía que hace eso. Utilizan plástico reciclado para armar vivienda. Ok, en el caso nuestro, ¿cómo podemos desarrollar nuevos productos no contaminantes? La idea en la que hemos trabajado nosotros es utilizar materiales de origen natural para hacer monómeros o polímeros que puedan ser utilizados para reemplazar a los materiales existentes. En un seminario anterior, yo les hablé del ácido itacónico. El ácido itacónico es un producto con el que ha trabajado la profesora Blanca, y es experta en este material, que es de origen natural, es este que está aquí, es de origen natural, es producido por hongos. Es producido por hongos, es un material natural, tiene una alta hidrofilicidad y es de muy baja toxicidad. Este ácido itacónico se puede modificar para hacerlo, para mejorar sus propiedades, y con esto se pueden hacer hidrogeles. Estos hidrogeles hechos a partir del ácido itacónico son materiales súper absorbentes que pueden absorber hasta 4000 veces su peso en agua. Entonces eso se puede utilizar para hacer pañales desechables. El hecho de que tengamos un producto natural introducido aquí los podría hacer en un momento dado más compatibles con el medio ambiente e inclusive biodegradables. Estos materiales también tienen la posibilidad o tienen la particularidad de que cuando uno los mete en aguas con metales pesados, esos materiales no absorben el agua, sino que absorben los iones metálicos que están ahí adentro. Pueden absorber un montón de sales metálicas y pueden servir para la remediación de agua. Esto fue parte de la tesis doctoral de la doctora Amale Lala y se publicó, esto es parte de su trabajo, y esa parte se publicó en este artículo. Si esto queda grabado, después ustedes pueden recurrirlo, y si alguien necesita el artículo, yo se los puedo hacer llegar. De lo que sí vamos a hablar hoy es de la modificación de almidones venezolanos obtenidos a partir del almidón de yuca. Ok, este fue un proyecto que iniciamos hace unos años, 3 laboratorios de la Universidad Simón Bolívar con el laboratorio de polímeros de la Universidad de los Andes. Ahí trabajamos el profesor Jesús Contreras y yo, y ahí tuvimos varios estudiantes que nos ayudaron a desarrollar este proyecto. Bueno, aparte de toda la ayuda que tuvimos con los profesores de la Simón Bolívar, que fue realmente invaluable. Para los que no conocen, ¿qué es el almidón? El almidón es un polímero de glucosa unido por enlace 1,4 alfa-glucosídico, formando estas cadenas lineales. El almidón tiene dos fracciones. Una fracción lineal, que es la fracción de amilosa, y la fracción de amilopeptina. La fracción de amilopeptina es una fracción de almidón ramificado, donde estas cadenas lineales se ramifican con uniones 1,6 más cortitas a lo largo de la cadena. ¿Ok? El contenido. Blanca, me están pidiendo admitir a alguien.
¿Tengo que admitirlo yo o lo admiten ustedes? Bueno, ya lo admití. El contenido de amilopectina y de amilosa en el almidón depende de la fuente donde se consiga. El almidón se puede conseguir en la papa, en el arroz, en los granos, en la yuca y en una gran cantidad de productos de origen vegetal. Nosotros trabajamos con almidón de yuca porque era lo que se requería en el proyecto. Se le quería buscar una aplicación a la yuca que se produce en Venezuela, que es bastante. ¿Ok? Ya va, que no logro moverla. Ahora sí. Ok, ¿cómo podemos nosotros funcionalizar bueno, vamos acá. ¿Cómo podemos nosotros funcionalizar el almidón? La manera más rápida de funcionar, o la más conveniente para funcionalizar el almidón, es utilizar los grupos OH que tienen las cadenas de almidón y hacer reacciones químicas sobre este. Entonces, hay varios tipos de almidones funcionalizados. Uno es el carboximetilalmidón, que es este que está acá, que es cuando se le mete un grupo carboximetil a las unidades de glucosa. ¿Ok? Al carboximetilar el almidón se hace más hidrofílico. Ahora, si nosotros le metemos cadenas laterales, o cadenas, le podemos enganchar cadenas que sean, digamos, con uniones tipo éter o éster, el almidón se hace completamente hidrofóbico e insoluble en agua. Este es el tipo de almidón que más nos interesa a nosotros, porque es el almidón que nosotros podíamos utilizarlo para procesar y formar artículos que eventualmente puedan ser degradables. Otra manera es hacer almidones entrecruzados. El almidón se puede entrecruzar y esto puede permitir la formación de hidrogeles de origen natural que pueden ser más compatibles con el medio ambiente. Por otra parte, si nosotros cogemos el almidón carboximetilado y lo hacemos reaccionar con surfactantes catiónicos, en este caso con el trimetil, con cadenas pues de trimetilalquilamonio, estas cadenas son de diferentes tamaños, se pueden conseguir en el mercado de 10 hasta 18 y se pueden sintetizar cadenas más grandes. No son comerciales, pero se pueden sintetizar. Al hacer esto, se forman complejos iónicos que son completamente insolubles en agua. Y el comportamiento de estos materiales iónicos es similar al de los almidones que tienen las cadenas alquílicas unidas covalentemente. El objetivo del trabajo nuestro, cuando empezamos este trabajo, se nos centró en hacer estos dos tipos de almidones. Almidones esterificados y almidones, hacer complejos estereoquímicos, lo que se llaman complejos estequiométricos con sales cuaternarias de amonio. La ventaja de este método es que la reacción se lleva a cabo muy fácilmente. La reacción desde el punto de vista de síntesis es muy sencilla. Y esto se puede hacer con cadenas de 12, 14, 16, 18 y 22 átomos de carbono. Entonces, para ello, para hacer este tipo de compuestos, lo que se hace es lo siguiente: se coge el almidón y se mete en un medio básico. Este medio básico forma el alcohol, se hidroliza el alcohol y se hace reaccionar con una sal del ácido cloroacético y se forma el carboximetilalmidón. Una vez que se tiene el carboximetilalmidón, él es ya de por sí es muy soluble. Entonces, esto se disuelve en agua. Es completamente soluble en agua. Y se le añade, se mete en un embudo de separación, una solución acuosa del surfactante, que también es soluble en agua, y se gotea a esta solución. Y se forma el complejo estequiométrico. Este fue el primer trabajo que, hasta donde yo tengo conocimiento, que se reportó de la formación de complejos de almidón con estas sales cuaternarias del mono. Esto lo hicimos en colaboración con los laboratorios de la Simón Bolívar. Este método de síntesis es bastante sencillo
Y una vez hecho esto, nos propusimos a desarrollar los almidones esterificados con cadena lateral de 12 hasta 22 átomos de carbono. Estas cadenas laterales son producto o se consiguen de los ácidos grasos. Son ácidos grasos que se consiguen de fuentes naturales. Entonces, nosotros pensamos, si metemos modificamos el almidón con una fuente natural, posiblemente lo hagamos más biodegradable. Eso lo discutimos en el seminario anterior, los que estuvieron ahí a lo mejor lo pueden recordar, que el doctor Ovalle dijo que no necesariamente la combinación de dos productos de origen natural necesariamente tenía que dar un producto biodegradable. Pero bueno, las posibilidades son mucho más grandes que cuando nosotros lo modificamos de otra manera. Bueno, las cadenas de estas cadenas laterales eran de 12, 14, 16, 18 y 22 átomos de carbono. La dificultad más grande para poder modificar estos almidones es que el almidón es un producto descompatible con agua y muchos de los compuestos que se utilizan para hacer la modificación no lo son. Ese fue el primer escollo que nosotros tuvimos que librar para resolver esto, pero se resolvió fácilmente empleando dimetilsulfóxido como solvente en casi todas las reacciones. Nosotros ensayamos 3 vías para producir estos almidones modificados con cadenas laterales alquílicas. La primera fue utilizando acil imidazoles. El imidazol se puede acilar con estos ácidos grasos y se hace reaccionar con el almidón para formar el almidón modificado. El segundo método, el método más directo, es utilizar el cloruro de ácido directamente. Las reacciones con cloruro de ácido, los químicos lo saben muy bien, son reacciones que son bastante, se llevan a cabo con facilidad porque el cloruro de ácido es muy reactivo. Pero el problema con el cloruro de ácido es que es un producto que da muchos productos secundarios, produce ácido clorhídrico y las reacciones no son limpias. Y el tercer método que utilizamos es los ésteres metílicos de estos ácidos grasos y lo que se hace es una transesterificación con el almidón para formar el almidón modificado. En este punto yo quiero aclarar algo. Cuando nosotros hablamos de los almidones modificados, yo siempre estoy colocando que la modificación ocurre en el oxígeno del carbono 6 del almidón. Pero las posiciones 2 y las posiciones 3 también se pueden modificar. Entonces, cuando uno modifica un almidón completamente, él puede alcanzar un grado de modificación un grado de sustitución de 3. Es decir, cuando las 3 funciones OH del almidón están modificadas. Muchas veces la modificación conduce a grado de modificación de 2, que es cuando, por ejemplo, tenemos esta y esta modificada, esta no se modificó, o de 1 cuando hay una sola posición. Evidentemente, la posición más fácil de modificar es esta posición, que es la que está menos impedida estéricamente. Pero nosotros podemos obtener almidones con un grado de modificación más alto. Y además no todas las unidades se tienen por qué modificar. Entonces, cuando se habla de grado de sustitución, hablamos de un grado de sustitución promedio de cuántas unidades o cuántos grupos OH del almidón de cada unidad repetitiva está modificado. ¿Ok? Bueno, este trabajo, esto correspondió a la tesis de Simón Barrio. Este fue el trabajo de la tesis de Simón Barrio. Ahí participó mucho el doctor Giuseppe Giammanco, que nos ayudó muchísimo en la parte de síntesis para hacer esto. Ok, entonces los resultados obtenidos de la síntesis se resumen en esta tabla. Cuando nosotros tenemos el almidón modificado, tenemos esto que está acá. Cuando nosotros modificamos con el acil imidazol, obtenemos grados de sustitución que son del 0,51 a 1,13 a 1,13. Estos almidones no son solubles en agua, son completamente insolubles, pero hinchan en cloroformo
e hinchan en tetrahidrofurano, lo cual es indica mucho de que estos son almidones hidrofóbicos. Cuando lo hacemos con cloruros de ácido, los grados de modificación que se alcanzaron fueron mucho más bajos, de 0,13 a 0,36. Y estos polímeros, todos estos almidones fueron solubles en dimetilsulfóxido. Y cuando hacíamos la reacción por transesterificación con el metil-éter, teníamos grados de modificación o grados de sustitución mucho más bajos, entre el 0,06 a 0,33. 0,33. Todos estos almidones, cuando tenían grados de sustitución menores o iguales a 0,1, son solubles en dimetilsulfóxido. Inclusive nosotros logramos hacer uno de estos, modificando las condiciones para que tuviera un grado de sustitución menor o aproximadamente igual de 0,1 y fuese soluble en dimetilsulfóxido para poder hacer los análisis. Les quiero comentar que el grado de sustitución que se obtiene y las propiedades del almidón dependen primero del método que se utilice. Si utilizamos el imidazol, utilizamos el cloruro de ácido, o utilizamos la transesterificación con los metiléteres. Segundo, la cadena lateral. Cuando las cadenas laterales son más cortas, los grados de sustitución que se obtienen son más largos. Cuando las cadenas son más largas, los grados de sustitución cuesta más obtener un grado de sustitución alto. Nosotros estábamos buscando tener un grado de sustitución de 1 que era lo suficientemente bueno para los fines que nosotros queríamos obtener acá. Entonces, bueno, una vez obtenido estos almidones, bueno, una cosa adicional, bueno, lo vamos a ver después. Cuando hicimos esto, estos productos los caracterizamos por infrarrojo y por resonancia magnética nuclear. Los espectros infrarrojos del almidón lo tenemos aquí. Este es el espectro infrarrojo del almidón nativo, sin modificar. Y utilizamos aquí un representante de cada uno de los métodos. Este fue el que hicimos con el imidazol, el que hicimos con el éter metílico y con el cloruro de ácido. Aquí podemos ver que a medida que, bueno, aquí podemos ver que en los espectros las diferencias entre los almidones modificados y el almidón y el del almidón nativo. Aquí podemos ver que la cadena lateral que tenemos aquí se puede ver que aquí tenemos los estiramientos CH característicos de los grupos metilenos y del grupo metilo de la cadena lateral, también los del CH del almidón. Fíjense que cuando modificamos con el imidazol, estas señales son muy claras y muy intensas. En el metiléter, los metiléter son un poco menores, y con los cloruro de ácido, ya los estiramientos CH no se ven tan bien. Es decir, cuando modificamos con el cloruro de ácido, ya las reacciones no son tan buenas. Y ya lo vamos a ver cuando veamos los RMN. Aquí también podemos ver, en el caso de los almidones modificados con los acilimidazoles, la señal a 730, que es el rocking de los CH2 de la cadena lateral. Pero yo creo que aquí no me estoy viendo bien. Creo que ahora me veo mejor. Por otra parte, aquí vemos que todos los almidones modificados tienen la señal a 1700 y tanto, características del grupo éster. Lo que quiere decir que efectivamente todos estos almidones fueron modificados. Y por último tenemos una señal adicional, que es esta señal que aparece aquí. Esta es una señal de humedad que está relacionada con el almidón. No necesariamente tiene que ver con los grupos OH del almidón, sino más bien con el agua asociada al almidón. Fíjense que cuando tenemos los almidones que tienen ya cadenas largas en la estructura, esta señal de humedad desaparece.
o disminuye bastante. En el que menos ha disminuido es en el caso de los almidones modificados con el cloruro de ácido, que todavía tiene bastante almidón. Bueno, una vez caracterizados estos productos por infrarrojo y para determinar la estructura, utilizamos 3 representantes de cada grupo que tenían 14 unidades en la cadena lateral. Uno para el del imidazol, otro para el éster metílico y otro para el que se modificó con el cloruro de ácido. Aquí tenemos 2 tipos de unidades en la cadena. Las unidades que no se modificaron y las unidades modificadas, que son estas, las que tienen la cadena lateral. Yo siempre estoy poniendo la modificación en el oxígeno del carbono 6, pero también pueden haber modificaciones en estos dos grupos OH. Pero digamos que la mayor parte de la modificación ocurre aquí. Entonces, acá podemos ver que la relación que hay aquí entre las unidades no modificadas a las modificadas es 9:1 más o menos, porque hay un 0,1% de modificación para que fuesen solubles en dimetilsulfóxido. Los espectros se tomaron en dimetilsulfóxido, esta es la señal del dimetilsulfóxido y esta es la señal del agua, que siempre aparece o siempre está asociada cuando se hace un espectro en ese solvente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las cadenas laterales las podemos ver acá. En este primer ejemplo es muy claro. Este es un patrón típico de una cadena lateral unida a un grupo carbonilo. El metileno terminal aparece aquí, que es el H20. Todos los que están entre el CH2 vecino hasta el número 10 aparecen como una banda ancha. El siguiente, el 9, el que está a 2, el beta, aparece como una señal aparte, y el que está pegado al grupo carbonilo aparece a campo más bajo, como es lógico, por efecto del carbonilo y del oxígeno. Entonces, en todos estos espectros se ve que la cadena lateral está unida al almidón. Luego, tenemos 2 tipos de unidades de OH. Los OH que están en las unidades de glucosa que no están sustituidas y los que están sustituidos. Los grupos OH aparecen en estas 3 bandas que están aquí. Esta y estas 2. Estas 2 y esta otra que está aquí. Nosotros no nos atrevimos a asignar esas bandas. Hay algunos autores que sí las asignan y dicen que asignan cada una de estas bandas a uno de los grupos OH. Nosotros no estamos tan seguros de que esto es así, de que la asignación de esta gente sea correcta. Entonces sabemos que son los OH, pero no sabemos exactamente cuál es. Y estos que están aquí más oscuritos aparecen como hombros. Aquí se ve muy bien. Hombros a lo largo, en la parte derecha del grupo del OH. ¿Ok? Y el hidrógeno del carbono anumérico aparece acá. Todo esto lo pudimos determinar utilizando glucosa como modelo. Ahí nosotros teníamos un experto en RMN que fue el que nos hizo todos estos estudios en la UNA. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí los hidrógenos de las unidades de glucosa, todas aparecen montadas acá, cerca de la señal del agua, con excepción del CH2 del carbono 6, que aparecen acá. ¿Ok? Entonces, estos estudios, tanto de infrarrojo como de RMN, nos indican que estos almidones, no solamente los estudios de RMN e infrarrojo, sino las pruebas de solubilidad. Para mí las pruebas de solubilidad es una prueba contundente de que el almidón fue modificado. ¿Ok? Una vez caracterizado el almidón, empezamos a hacer una serie de estudios de
estudios térmicos. Utilizamos DSC y TGA. El DSC, a ver cómo se comportan estas cadenas laterales en el almidón. Porque estos almidones serían como unos almidones tipo peine que tienen cadenas laterales que son capaces de cristalizar. Cuando se hace el estudio de DSC de estos almidones, podemos ver que los almidones modificados con cadenas de 22 átomos de carbono presentan una banda exotérmica más o menos como a 50 grados. Los de 18 aparecen a 20 grados. Y los de 16 aparecen también, aparece una pequeña señal aquí, endotérmica, que pareciera una fusión, pero no está claramente definida. Los de 14 y los de 12 definitivamente no presentan ningún tipo de transición en el DSC. Ahora, esta transición, como podemos ver aquí en el insertado, es una transición reversible. Este es para el de 18. Él tiene una primera fusión o una primera transición. Cuando se enfría el material, vuelve a aparecer una exoterma. Y cuando se vuelve a calentar, esto se repite. Y este proceso es indefinido. Esta transición nosotros la atribuimos a la fusión de las cadenas alquílicas que se le insertaron al almidón. Aquí tenemos, antes de la fusión, el almidón está, digamos, las cadenas están cristalizadas. Una vez que ocurre la fusión, estas cadenas se desordenan completamente. En el enfriamiento, estas cadenas vuelven a cristalizar y vuelven a fundir en un segundo enfriamiento. Ojo, cuando les muestro este dibujo, no estoy hablando de que esto sea una representación real. Esto es una representación bastante rústica de lo que estaría ocurriendo allí. Tenemos las cadenas laterales que están cerca, forman una fase cristalina parafínica, cuando se calienta funde y ella vuelve a cristalizar en el enfriamiento. Con respecto a esto pudimos notar dos cosas. El delta H de esta transición aumenta con el grado de sustitución. Fíjense, 0,80, 0,66, 0,54 y 0,10. A medida que aumenta el grado el grado de sustitución, el delta H es mayor y la temperatura a la que ocurre la fusión es mayor. También lo podemos ver aquí cuando sustituimos con cadenas de 22 átomos de carbono. A medida que el grado de sustitución es mayor, el delta H es mayor. Y la otra cosa que podemos notar aquí es que las cadenas laterales, cuando las cadenas laterales tienen 22 átomos de carbono, tienen un grado de cristalización mayor que las que tienen 18 átomos de carbono, lo cual es lógico porque la cadena es mucho más larga y se pueden acomodar mucho mejor esas cadenas para la cristalización. ¿Ok? Si nosotros hacemos un gráfico con esto, tenemos este gráfico. Obviamente, aquí tengo solo 3 puntos. Este es para las cadenas de 22 átomos de carbono y la cadena de 18 átomos de carbono. Tenemos solamente 3 puntos, pero es que no teníamos más datos. Se hicieron muchas polimerizaciones, pero estos más o menos fueron los datos que tenemos. Esto es un gráfico que representa el delta H de fusión de la cadena lateral con respecto al grado de sustitución medido gravimétricamente. A medida que aumenta el grado de sustitución, aumenta el delta H de fusión. Si nosotros extrapolamos estas curvas a tener un grado de sustitución de 0, a tener un delta H 0, es decir, cuando no hay calor de fusión, esto nos daría el grado de sustitución mínimo que deben tener estas cadenas, este almidón, para que pueda cristalizar. Entonces, los almidones sustituidos con cadenas de 22 átomos de carbono pueden
cristalizar cuando tienen un 0,14 grados de sustitución, y para que cristalicen la de 18, el grado de sustitución tiene que ser como mínimo de 0,4. Hecho esto, y para comprobar todo esto, se hizo un estudio de rayos X para ver si estas cristalizaciones correspondían a la función de la cadena lateral. Es bien sabido que las cadenas alquílicas cristalizan, cuando están cristalizadas, tienen una reflexión de 0,14 Armstrong. Cuando se hace vamos a ponerlo aquí, cuando se hacen los rayos X, esta es por una muestra de un almidón sustituido con una cadena de 18 átomos de carbono. Cuando se hacen los rayos X a temperatura ambiente por debajo de la temperatura de transición, aparece este pico. Cuando se calienta por encima, esto fue calentado a 90 grados, esta señal que aparece a 4,14 se desplaza a 4,6 Armstrong y es una banda ancha, es decir, un compuesto que está completamente desordenado. En el momento en que se vuelve a enfriar la muestra, vuelve a aparecer esta banda. Fíjense que la banda que aparece en un segundo de enfriamiento es menor en intensidad que la que teníamos en la primera. Nunca logramos alcanzar el mismo grado de cristalización de las cadenas una vez que las cadenas fueron fundidas. Y aquí se puede ver también en el DSC, esta banda que está aquí, o esta transición es mucho más grande que esta que está aquí. El delta H es mayor en la primera fusión que en la segunda. Bueno, una vez que estudiamos todas las características del almidón, nos propusimos hacer un estudio térmico para ver, un estudio de degradación térmica, a ver cómo degradan estos almidones. Todos los almidones, la línea negra que tenemos aquí, el almidón nativo, y todas estas corresponden a los almidones modificados. Todos estos estudios siempre los hicimos con los almidones modificados con el imidazol. ¿Ok? Aquí podemos ver que una vez que empezamos el calentamiento, este es el estudio de TGA, una vez que empezamos el estudio de calentamiento, el almidón nativo pierde una cierta cantidad de peso cerca de los 100 grados centígrados, que es el agua que contiene el almidón. Estos almidones que están aquí contienen muy poca agua y no exhiben ninguna pérdida de peso en ese rango de temperatura. Sin embargo, cuando llegamos a 330 grados, más o menos, comienza una degradación violenta de todos ellos. Es decir, el almidón se está degradando. Entonces, ellos son estables hasta 300 grados centígrados más o menos. Después de los 300 grados centígrados, el almidón empieza a descomponerse. ¿Cómo se descomponen estos almidones? Para hacer eso, utilizamos la técnica de volatilización térmica, que consiste, bueno, esto es un aparato, este es el aparato que utilizamos en el laboratorio, y aquí tenemos un esquema donde se ve mejor. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en un tubo de vidrio, un sistema de calentamiento. Aquí se mete la muestra del almidón modificado y se le hace vacío con una bomba. Esto es una trampa de nitrógeno para recoger cualquier impureza y que no nos pase a la bomba. Y aquí tenemos dos llaves para cerrar y aislar el sistema. Entonces, lo que tenemos, el tubo de muestra, el tubo este que está acá, y aquí tenemos la celda, que es esta que está acá, la celda para recoger los productos volátiles, es decir, gases que se formen durante la degradación y productos líquidos. Esto está metido en un dewar con nitrógeno líquido. ¿Ok? Y esto tiene una llave. Esto se puede abrir para que haga vacío, y una vez que empieza el calentamiento, nosotros aislamos totalmente el sistema. ¿Ok? Aislamos totalmente el sistema y empezamos a calentar. Los volátiles se recogen aquí y los productos sólidos e inclusive los líquidos podrían condensar en el tubo este que está aquí, que se puede sacar. Entonces, ¿qué resultado obtenimos acá? Bueno, aquí obtuvimos un producto sólido, que era como una cera,
que cuando se le hace el espectro infrarrojo, el espectro corresponde, esto lo hicimos para un almidón modificado con una cadena de 12 átomos de carbono. ¿Ok? Cuando hacemos esto, vemos que el producto que recogemos aquí es idéntico al ácido láurico. Es decir, que lo que está ocurriendo aquí en el primer paso de la degradación es Oli. que el almidón pierde la cadena lateral y Ah, forma el ácido láurico. ¿Ok? Cuando examinamos los productos obtenidos en la celda de gases, vemos que tenemos CO2, monóxido de carbono y agua. ¿Cómo se determinó que habían estos tres productos? Se determinan por espectroscopía infrarrojo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí tiene la celda. Esta es la celda en vivo. Esto, antes de empezar la degradación, esta llave está cerrada. Se hace vacío. Se hace vacío, se cierra la llave, se saca la celda y se hace un infrarrojo. Esto que está acá son dos ventanas de KBR que nos permiten ponerlas en el espectrómetro de infrarrojo y se hace el espectro de cualquier gas que esté ahí. ¿Ok? Entonces, se hace la degradación. Una vez que se hace la degradación, cuando se comienza la degradación, se abre la llave, se hace vacío de nuevo. Fíjense, primero se hace el espectro infrarrojo al vacío para utilizarlo como blanco. ¿Ok? Luego que tenemos esto, volvemos a conectar la celda, abrimos aquí, hacemos vacío y se recogen los volátiles. El agua, el CO2, el CO que se produce. Una vez que se terminó, se saca esta celda, se vuelve a hacer el espectro y se pueden ver aquí que están las señales del CO2 y del CO. Y luego se hace también podemos calentar con un secador de pelo, se puede calentar esta parte que está acá y se hace el espectro y entonces aparece la banda del agua. O simplemente se saca la banda del agua y se pone sobre la celda de KBR, lo cual no es muy no es muy correcto porque eso va a dañar la celda. Eso ya lo sabemos todos los que hemos hecho infrarrojo alguna vez en la vida. Pero lo que sí podemos ver es que aquí el producto los productos de degradación del CO y el CO2 provienen del grupo carbonilo de la cadena lateral y el agua viene de la descomposición de las unidades de glucosa por reacciones entre los grupos OH del mismo anillo. Ellos forman una especie de éteres perdiendo una molécula de agua. Es una reacción que no la descubrimos nosotros, eso está súper reportado y ya lo conocíamos. Y por ahí viene el agua. Entonces, bueno, ya nosotros con esto pudimos ver que estos almidones se pueden degradar, cómo es el mecanismo de degradación térmica y esos serían los resultados que yo quisiera o que yo quería mostrar acá. Aparte de eso, les voy a dar alguna sugerencia que nosotros queríamos hacer, que tenemos para hacer en este trabajo. Las conclusiones de este trabajo son, primero, que el grado de sustitución está o es fuertemente dependiente del método de síntesis, ya lo vimos. El método con los cloruros de ácido es bastante deficiente, mientras que cuando utilizamos los acilimidazoles, el método funciona muy bien y se obtienen altos grados de sustitución. Luego, las propiedades del almidón esterificado dependen del grado de sustitución y también dependen del tamaño de la cadena lateral. Y las cadenas laterales alifáticas pueden cristalizar cuando tienen por lo menos 16 átomos de carbono. Si tienen menos de 16 átomos de carbono, no cristalizan. Estos almidones comienzan a perder peso a 300 grados centígrados y el primer proceso de degradación de la cadena ocurre mediante la ruptura del éter, del éster, con la consecuente formación del ácido carboxílico. Aquí hay dos cosas que nosotros nos habíamos planteado. Una, que es la degradación en compost. Hay un trabajito que tenemos
es que es preliminar, que también lo inició Simón cuando estaba haciendo la tesis, pero era para degradar almidón y estos almidones junto con caprolactona. Y efectivamente, cuando esto se pone a degradar en un compost, estos almidones se van a ir degradando. No estudiamos los productos de degradación todavía. La otra sugerencia que tenemos para este trabajo es que en vez de utilizar cadenas alquílicas saturadas, sería bien interesante utilizar cadenas alquílicas insaturadas. ¿Por qué? Porque al estar insaturadas y las cadenas estar desordenadas, la degradación puede ocurrir muchísimo más fácilmente, por lo menos la degradación hidrolítica de estos productos. Y no creo que eso afecte mucho las propiedades del material, pero se van a degradar más rápido. O sea, si vamos a hacer platos plásticos o bolsas plásticas con este tipo de material, la degradación ocurriría mucho más fácilmente. Ok, y la otra cosa que también estamos pensando es meter o insertar cadenas de caprolactona. Esto también se hizo preliminarmente. Simón comenzó a hacer este trabajo, meter cadenas de caprolactona en el almidón y cadenas de polióxido de etileno que también le darían propiedades interesantes a este tipo de materiales y quizás pudieran ser mejores para utilizarlos para, en la fabricación de artículos que fuesen a sustituir a lo que se hace con polímeros naturales. Ese es un tema que está abierto. Igual que el tema de la degradación de los mismos almidones en el compost, ¿sabe cuánto tiempo dura? Esos son temas que están abiertos, que nosotros no logramos desarrollar y que actualmente en las condiciones que tenemos en el laboratorio no lo podemos hacer. Pero están allí por si en algún momento podemos comenzar esto. Bueno, yo no quiero terminar el trabajo sin hacer un reconocimiento a las personas que hicieron posible que este trabajo se hiciera. Primero fue el doctor Simón Barrios, que esto fue su tesis doctoral, y él hizo casi todos estos experimentos. El doctor Giuseppe Gianmanco, que está presente aquí en la sala, quien nos ayudó muchísimo en la parte de síntesis de estos almidones. La doctora Estrella Laredo, que fue quien nos hizo los estudios de rayos X. El doctor Jesús Contreras, que es mi colaborador en este trabajo, el codirector de este trabajo, lo hacemos juntos. La máster Catherine Contó, que fue la que hizo, hizo los almidones modificados con las sales cuaternarias de amonio, y la doctora Victoria Bálsamo, que fue la que dirigió junto conmigo la tesis de Catherine. Aquí les dejo unas fotos de la facultad con la Sierra Nevada atrás, el rectorado, la entrada de mi laboratorio y el campus donde está la Facultad de Ciencias. Muy agradecido a todos por su paciencia, agradecido con la doctora Blanca por la invitación, y cualquier pregunta que tengan, si la puedo contestar, lo hago con muchísimo gusto. Excelente, doctor Pancho. Siempre es un placer escucharlo a usted. Bueno, por acá tiene una pregunta para Rose. No sé si ella la quiere hacer a mí. La leo. Rose, ¿quieres abrir y hablar? ¿No? Rose. Ok, bueno, dice, buenas tardes, es Rosemary Michelle. Ahora en Yachai-Tech, Ecuador. ¿Han realizado evaluaciones de la gelatinización y ionificación del almidón? Se me pregunta. Hola, Rosemary, gusto saludarte. Rosemary, no hemos hecho eso todavía. Eso está pendiente. Eso está pendiente por hacer. Pero por ahorita no habíamos hecho eso todavía, en este momento. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente, fue a la parte de la síntesis de los almidones, ver cuál era su comportamiento, hacer una caracterización
y empezar con el estudio de la degradación. Por ejemplo, la degradación en compost de esos productos no fue posible hacerla todavía, pero la gelatinización estaba en proyecto, no lo hemos hecho. Ok. Por acá tenemos a la profesora Rita Tene, no sé si la quiere hacer ella. Rita. Ok. Rita Tenia dice, felicidades, profesor Pancho. ¿Es posible que el C3 y C2 no se den por impedimento estético? Además que esos OH están en posición ecuatorial. Blanca, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Porque no te escuché bien, se cortó un poquito. Ella dice, felicidades, profe Pancho. ¿Es posible que la modificación en el C3 y C2, o sea, en el carbono 3 y carbono 2, no se den por impedimento estérico? Además de que esos OH están en posición ecuatorial. Sí, efectivamente, Rita, la posición 6 es la que más se sustituye porque es la que está menos impedida estéricamente. Las posiciones 2 y 3 tienen mayor impedimento estérico. Y hay una cosa, ¿no? La posición 2 creo que es un poco más reactiva que la posición 3. No sé cuál es la razón, pero esa posición también se sustituye, siempre se sustituye. Recuerda que también son alcoholes secundarios. Y el que estén en posición ecuatorial no creo que sea impedimento para que la sustitución se realice. De hecho, es más fácil desde mi punto de vista, es más fácil que se realice la sustitución en posición ecuatorial que en posición axial. No sé si esto te contesta la pregunta, pero el efecto estérico está clarísimo. Ok. El doctor Trino Romero dice felicitaciones por el excelente trabajo. Rose se disculpa porque no puede abrir el micrófono ni la cámara. Y por acá tenemos a Carlos Rodríguez desde Argentina que tiene varias dudas. Puedes activarte, Carlos. Ay, es que están cerrados los micrófonos, Misael. La profesora estaba pidiendo que se activaran los micrófonos. Deja ver si yo lo puedo hacer. Voy. No, creo Ahora que... sí puedo, ahora sí puedo. Hola, ¿cómo están? Gusto verlos. Encantada de escuchar su charla, profe. Muchísimas gracias. Justamente estoy en esto, ¿no? De buscar la modificación del almidón. Sabe que yo no soy mucho de esta parte, sino más de las propiedades físicas, más de esta otra parte de cristalización, propiedades mecánicas. Pero ahorita estoy haciendo un proyecto que es con almidón de la semilla de aguacate y reforzado con celulosa. Y los resultados fue que, bueno, que al mezclarlo con celulosa se me volvió más hidrofílico todavía. Pero yo necesito que sea hidrofóbico porque, para que me sirva, ¿no? En el área de empaques y todo esto. Y que estaba viendo era la posibilidad de estas modificaciones para hacerlo más hidrofóbico y justamente usted me dio aquí la respuesta, ¿no? De que sí en efecto se logran hacer. Y bueno, mi pregunta era esa, ya usted me la respondió, ¿no? Para saber, supongo que afectará de alguna manera el proceso de plastificación, porque justamente va por esa afinidad de los grupos OH, ¿no? El glicerol, eh, digamos, entra dentro de la estructura gracias a la afinidad, ¿no? Supongo que habrá que hacer como un juego, ¿no? Entre la modificación que uno haga, o sea, debe ser baja el porcentaje, no sé qué piensa usted. Claro, el glicerol es hidrofílico, ¿verdad? Ujú. De Claro, hecho, él se une, el proceso ocurre a través de esos grupos OH, es donde él permea es dentro de que, las cadenas y rompe el grano. claro, es que yo creo que por ahí es por donde va la cosa. Yo creo que es el glicerol el que está permitiendo que la celulosa se haga más hidrofílica. La celulosa es mucho menos hidrofílica que el almidón, ¿sabe? Sí, es que Por nosotros el esperábamos que tipo de más bien estructura. bajara la hidrofilicidad.
pero no subió, absorben una cantidad de agua ambiental incluso. O sea, si yo dejo la lámina después de moldear afuera, recién moldeada es dura, ¿no? Tiene bastante rigidez. Pasan un par de horas y eso se vuelve una gomita, así, aguadito, de todo el agua que Sí. absorbió. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo de la parte de la parte de propiedades mecánicas, así como usted lo sabe, que, digamos, usted especializa en la parte mecánica y yo me especializo en la parte química. Yo de la parte de propiedades mecánicas no sé mucho. Lo que sí yo estoy viendo allí es que probablemente el problema que tienen es el mismo glicerol el que hace que se formen, que empiece a absorber agua. Incluso, yo no sé si no sé, estoy especulando, pero yo no sé si la celulosa, eso quizás Simón, que creo que lo acabo de ver en la sala, pudiera contestarlo, o alguien, o alguna otra persona. El glicerol pueda empezar a formar enlaces de hidrógeno con la celulosa. Al romper esos enlaces queda un grupo OH libre que puede formar, que puede interaccionar con la humedad y entonces hacer que la celulosa sea más hidrofílica. Sí, Pero entonces yo había definitivamente, pensado en ver si modificarlo químicamente, porque el glicerol lo necesito, ¿no? Para poder hacer el almidón claro, termoplástico. evidentemente, hay trabajos que hablan de la modificación de la celulosa utilizando métodos parecidos a lo que hemos utilizado nosotros para el almidón. ¿Ok? Ok. Lo podrían utilizar. Una posibilidad, se me ocurre, quizás sea, lo que pasa es que para hacer eso hay que disolver la celulosa, es utilizar meterle un poquito de surfactantes, algún surfactante catiónico Ok. que sea capaz de meter esas cadenas alifáticas Mm, que bajen la solubilidad. Sería cuestión de probarlo, ¿sabes? chévere. Mezclar esto con el surfactante, si lo pueden, si pudieran Ok. disolverlo, tal vez eso podría resolverle el problema. Si no, tendrían que probar con reacciones de eterificación. También se puede hacer reacciones de eterificación. El problema con las reacciones de eterificación es que son un poquito más complicadas y los enlaces éteres son mucho más Más sensibles, ¿no? resistentes Ok. químicamente que lo de los ésteres. Y Ok. a nosotros, como a nosotros nos interesaba degradar, por eso fue que esterificamos. Claro. Porque también se pueden meter grupos amida, pero también son un poquito más resistentes químicamente a la hidrólisis que los ésteres. Los ésteres para esto son ideales. Pero podría tratar de ver con meterle así como le mete el glicerol, meterle el Ujú. surfactante. Lo que pasa es que yo no sé si el surfactante le puede afectar la propiedad al final de lo que ustedes quieren hacer. Claro. Habrá que probar. Porque a mí lo que yo había pensado era modificar un poco el almidón, hacer el almidón, o bien el almidón, o bien la celulosa, alguno de los dos, o quizás los dos, un poquito más hidrofóbico. Pero mi duda me surge cuando veo las estructuras que usted nos presentó, ¿qué va a pasar entonces ahora con el proceso de plastificación, ¿no? Si va a ser eficiente realmente el proceso de plastificación. Eso es la duda que me surge. Pero bueno, hay que probarlo, ¿no? Voy ¿Me, entonces me puedo a... meter ahí en eso, Rosemary? Una Ole, consulta. sí. Hola, ¿qué tal? Y disculpen, por favor, porque me encanta esta discusión. Te hago una consulta. Ustedes están, y disculpe, profesor, sin disculpa, no sé si hago una consulta como duda acá de lo que está diciendo Rosemary. Eh, Te quería hacer una consulta. ¿Estás usando celulosa como carga y en qué tipo? ¿En nanocristal o en nanofibra? Utilicé las tres para probar qué pasaba. Utilicé microfibras, nanocristales y nanofibras O sea, la estás usando como carga en como un... carga en una matriz de almidón termoplástico. Ah, porque generalmente lo que hacen, y me meto ahí porque tuve esa dificultad al momento de hacer mi tesis, lo que hicimos fue cambio de solvente usando la nanocelulosa. Íbamos cambiando desde acetona, dicloro, o sea, de agua, dicloro, perdón, no recuerdo el orden, después te la puedo buscar. Pero fuimos haciendo cambios, hicimos una de las rutas que usó el profesor, el cual es generando el cloroácido, metiéndole pequeñas cadenas de láctico para poderlo hacerlo un poquito hidrofóbico y Ok. meterlos dentro de una, pero en este caso era porque nosotros teníamos una matriz de poliláctico.
Para el Ok. caso de almidón no me arriesgaría a cadenas largas, sino me arriesgaría más, como hizo el profesor, con cadenas un poco más cortas, pero podrías usar la misma técnica del cloruro ácido o, bueno, de los que mostró, dependiendo de los reactivos que tú tengas en el laboratorio. Sí. Ok. Carlos, Muchas gracias. disculpa que Sí. interrumpa. La técnica del cloruro de ácido no es la mejor. No, no, por eso le decía que dependía de Eso los te he demostrado. reactivos, no, dependía de los Fíjese, reactivos que tuvieran fíjese, ellos, que es sí, una realidad también. fíjese una cosa. Ahorita que lo menciona, yo voy a ir para atrás un momentico, si no les importa, y les voy a mostrar algo. Se lo digo también porque a Romari le puede interesar. Fíjense, este es el espectro de los cloruros de ácido, del almidón que se modificó con cloruro de ácido. Fíjense que los grupos OH aquí prácticamente no aparecen. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí se está formando en la reacción, se está formando ácido clorhídrico. Al formarse ácido clorhídrico, aparentemente hay un intercambio de cloro con los grupos OH. Entonces, esto le va a modificar completamente la estructura del material. Entonces, probablemente no le va a servir. Yo No, porque probaría, justamente voy a perder la capacidad de interactuar con el glicerol y no va a poder plastificar. bueno, no sé, yo probaría con el glicerol y yo trataría de Exacto. meterle un poquito de surfactante, Rosmary. Yo creo que un Ok, poquito de surfactante de repente te puede resolver el problema. A lo mejor no sirve. chévere. Ok, a lo mejor no sirve. Pero de nada se pierde con probar. Claro. Un surfactante que no tiene por qué ser un surfactante muy largo. Con el alcohol, el surfactante con una cadena dodecílica podría Ok, servir perfectamente. Lo que Ok, sí creo que vas a tener que meter un surfactante catiónico, ok. no aniónico, porque los aniónicos no te van a funcionar. Aunque a lo mejor sí podrían funcionar físicamente. ¿Ok? Sí, bueno, pero esto sí me aclara un poquito más de cómo podría enfrentar lo de la modificación, ¿no? Y jugar ahí un poquito con los porcentajes, también lo que usted comentaba del porcentaje de sustitución. Quizás en mi caso, o lo que yo quisiera, un porcentaje de sustitución más bien bajo, para que Ujú. no me, para que baje un poco la hidrofilicidad, pero que no me quite, porque además la interacción, encontramos que la interacción con la celulosa es muy buena, porque bueno, obviamente ellos van a formar puente de hidrógeno, tienen la misma, prácticamente la misma estructura química, ¿no? Una estructura muy similar. Entonces, si modifico mucho uno de los dos, luego ya no van a tener tanta afinidad, ¿no? Entonces, por ahí es donde creo que hay que ir un poquito, ¿no? Porque había pensado dos alternativas, uno modificar químicamente y otro añadir un tercer componente hidrofóbico para, o sea, solo una mezcla física, ¿no? Para mejorar esas características de resistencia Es una al vapor posibilidad. de agua. Una posibilidad. Ujú. Ahora, si quieres utilizar eh, déjame ver si yo tengo, lo que pasa es que yo no estoy ahorita, no tengo ahorita esto disponible, pero hay algunos artículos donde ellos modifican la celulosa con métodos parecidos a los nuestros. Ok, Yo no sé si en el trabajo de Simón aparecen las referencias. Lo puedes revisar. ok. Bueno, profe, muchas gracias. No vale de nada. Gracias por participar. Además, Hola, disculpa que me interrumpa. Hola, mi nombre es María, disculpe, mi nombre es María Martínez y actualmente también estoy haciendo como la profesora Rose, un bioplástico a partir de cascarilla de cacao, que también debe tener las mismas características que está mencionando la profesora. Eh, y también estoy usando glicerol como agente plastificante. Sin embargo, también me pasa lo mismo que el mismo problema que tiene la profesora Rose, y lo que estoy pensando en estos momentos, o sea, en estos momentos no, sino que por la investigación, es usar polietilenglicol, que tiene o sea, en su estructura tiene una parte que es hidrofílica y otra parte que es hidrofóbica. Entonces, no sé si eso podría ser que ayude a lo que ella está trabajando, porque también yo lo que hago es extraer la celulosa de la cascarilla de cacao. Entonces, no sé si el profesor Francisco sabe un poquito más de como el polietilenglicol como agente plastificante, o recomienda que sigamos usando glicerol y bueno, cambia la estructura de la celulosa. pues mira, no sé, a mí me suena muy interesante lo del polietilenglicol.
Tendría que utilizar un polietilenglicol de no muy alto peso molecular. Quizás sea un poco más, bueno, no sé, porque el polietilenglicol siempre va a ser hidrofílico, ¿no? Sí, Sí, el hidrofóbico. problema, ajá, el problema, Maribeth, con el polietilenglicol es que no te va a plastificar tan bien. Este, de hecho, hace tiempo tratamos de hacer unas pruebas con almidón de yuca justamente y utilizamos polietilenglicol para plastificar, pero no plastificó de manera eficiente, o sea, no funcionó para plastificar por lo menos el almidón. Ok, El y con proceso la es celulosa. diferente con la celulosa. No he intentado con celulosa, no he intentado plastificar con celulosa. Lo que sí que el glicerol es mucho más efectivo porque tienes 3 grupos OH por cada cadenita, ¿no? En cambio, en el polietilenglicol ya tendrías una menor cantidad de los Ajá. OH. Y eso va a Claro, través de los OH, el proceso Ajá. de plastificación en este tipo de material. claro, pero Pero ¿y qué podrías mediría intentar. que exacto, que no se formen tantos puentes de hidrógeno para que no sea tan hidrofílico? Em, bueno, no sé, profe, me corrige si me equivoco, pero creo que si favoreces la formación de puentes de hidrógeno entre el glicerol y la celulosa, pues baja más bien a impedir la entrada del agua. Claro, si utilizaras todos los gliceroles formando puentes de hidrógeno, pero si quedan grupos puentes de hidrógeno libres, ellos también pueden servir Claro, para... si te quedan OH Pero libres, yo sí. no lo sé, no lo Va a sé. depender de la proporción, ¿no? Sí, por eso uno Exacto. utiliza baja, o sea, uno utiliza proporciones máximo 30% de glicerol para los almidones. Yo creo que también es un tema de costos, ¿no? Porque si tú vendes la idea, es más factible que la vendas con glicerol, que es mucho más económico que en otro tipo de plastificante. Creo que es algo más, también Sí, es más accesible. es más accesible, exacto. Y creo que es el más poderoso dentro de los plastificantes que se usan para... Sí, para lo que es almidones, el glicerol es el rey. Ese es el que siempre utiliza porque el que tiene la mejor características para eso. Porque bueno, esa alta afinidad o la interacción muy grande también previene la extracción, ¿no? Que eso es otro problema que tienes luego, que te queda ceroso o como grasosa la superficie del termoplástico, Ujú. y comienza a exudar el plastificante, que ese es otro problema. Entonces se te hace una retrogradación del almidón y bueno, ya no, ya no está plastificado más. Entonces por eso el glicerol sigue teniendo un buen comportamiento. Pero como en tu caso, Maribeth, es con celulosa, quizás al ser celulosa es diferente, porque la interacción con la celulosa es muy distinta a la que tiene con el almidón. En el almidón él permea, rompe el gránulo, o sea, es distinto, ¿no? En cambio con la celulosa va a actuar más como un plastificante para plásticos convencionales, ¿no? O sea, que actúa para deslizar, aumentar movilidad molecular y esto. En cambio, el proceso de plastificación para almidón sí es distinto. Entonces, yo creo que lo podrías intentar. Si tienes suficiente, si has logrado extraer suficiente celulosa, eh, y si tienes el polietilenglicol en la mano, pues puedes hacer una prueba y ver qué pasa. Sí, porque es que lo que estoy haciendo es una mezcla de almidón con celulosa para hacer el bioplástico. Entonces, claro, ahí son dos interacciones de las que tengo que estar pendiente. Y bueno, yo he probado de todo y por eso tengo el mismo problema que usted tiene. Es un problema el tema de la cuestión de la hidrofilicidad de esas mezclas. Sí, Sí, es sí. un problemita. Bueno, Pero pero bueno, te ahí te haces dejé una... mi correo. Cualquier cosa podemos intercambiar luego por ahí opiniones. Dele, perfecto. De verdad que muchísimas gracias y disculpe la interrupción también. No, No, no no, te pero preocupes. fíjense que ahí tienen varias alternativas que pueden probarlas. Y no son alternativas que van a llevar mucho tiempo. Y de repente se llevan una sorpresa agradable. Sí, sí, Perfecto. claro que Creo que sí. no hay más preguntas, profe. Ok. Voy a compartir pantalla para ver si puedo entregarle certificado. ¿Puede dejar de Profe, compartir pantalla, profe? profe, me falta una duda por si ¿Y toda acaso. la pantalla? Sí. Ok, Ah, bueno. listo. Vaya preguntando. Una pregunta, profe. Hola, mi nombre es Carlos. Quería consultarle con respecto a la aplicación que tenían ustedes planteado para ese almidón modificado. Lo otro que quería consultar y le preguntarle era si no habían
dentro de las opciones de modificación, habían como tenido en cuenta algunas reacciones como las de química click dentro del como el abanico de métodos de modificación del almidón. O la del uso de nanopartículas como autocarga, si iban a hacer un material para embalaje. Sí, bueno, el objetivo que nos planteamos fundamentalmente en este trabajo era la síntesis del almidón modificado. El tipo de cambio, digamos, las modificaciones posteriores no estaban planteadas en este momento, pero sí se podían plantear para el futuro. De hecho, eso queda abierto, y cualquiera que quiera trabajar en eso, por mí lo puede hacer con toda confianza. No, sí, porque tenía la duda esa de la aplicación que se le podría dar a este material, obviamente si era el almidón completamente modificado, y me quedó una duda con respecto a, en el caso de, a partir del estudio termogravimétrico que se le realizó, ¿recomendaría entonces el uso del material sustituido con el ácido graso con 12 carbonos, debido a que tenía la mayor temperatura de degradación? Bueno, yo no recuerdo, no tengo aquí, no lo tengo presente, pero todos funden más o menos a la misma temperatura, pero todos degradan a la misma temperatura. Nosotros no vimos relación entre ninguno de ellos, pero no es que sean muy diferentes. No es que sean muy diferentes. Aparte, como eso es un problema dinámico, como eso es un procedimiento dinámico, si ustedes quieren ver cuál es la temperatura de degradación o a qué temperatura va a degradar, tendría que hacer un estudio un poquito más completo. Por ejemplo, mantenerlo en una temperatura más o menos alta durante un cierto tiempo. Y yo pienso que si ustedes lo mantienen a 200 y tantos grados durante varias horas, el producto se les va a degradar. Probablemente. Entonces hay que ver qué es lo que se quiere antes de programar el experimento. Nosotros hicimos estos experimentos como una medida tentativa a ver cuál es la temperatura digamos, hasta qué temperatura ellos empiezan a perder peso, un proceso dinámico como el TGA. Claro, Pero si claro. ustedes lo mantienen a una temperatura fija, a una temperatura más baja, es seguro que se les va a degradar. Claro, por eso preguntaba también, porque el material sería interesante, porque más o menos he leído paper con respecto al tema, y generalmente lo usaban como nanopartículas, o sea, hacían la modificación, pero eran nanopartículas, pero para el uso de nanocargas en mismo almidón. Entonces trataba de variar las longitudes de la cadena para colocarlos como una carga dentro del material, de una matriz polimérica. Entonces me parece bastante interesante. Sí, es interesante, pero nosotros hasta ese punto todavía no llegamos. Claro, y lo que yo decía con respecto a la reacción Click, creo que es una reacción bastante novedosa, porque te permite hacer reacciones en medios acuosos. Entonces lo veía como una alternativa, no sé si a planificar en el momento de la modificación de este tipo de polisacáridos, que venía bastante interesante, porque en realidad el uso de reactivos durante este proceso sintético son bastante menos agresivos, y las temperaturas que se usan son bastante... Claro, efectivamente. Bueno. Entonces, dale, gracias, profe. Ok, por acá Rita quiere hacer otra pregunta, la profesora Rita. Activa. Buenos días. ¿Aló, me escuchan? Sí. Hola, profe. Felicidades, un gusto. Igual para mí. Bueno, aunque en internet aparecen el balanceo de sus grupos H2, sus manos siempre son muy ilustrativas cuando tiene que hablar de infrarrojo. Ajá. Profe, me causa una curiosidad. Usted habló de ácidos grasos, origen natural, Sí. casi siempre son provenientes de la forma animal. Y la profesora Rosemary acaba de hablar de aceite de aguacate, que es algo origen vegetal.
Entonces, claro, hay diferencia entre ácidos grasos y los aceites, sobre todo por la forma líquida o la forma sólida. ¿Han evaluado ustedes algún ácido graso de tipo vegetal que sea tipo, como dice el aguacate, o los provenientes del cacao que se solidifica a bajas temperaturas? No, Rita, por eso se lo planteé al final del seminario. Los ácidos grasos provenientes del aguacate, estas cosas son ácidos grasos insaturados. Sí, son insaturados. Entonces, cuando tú tienes insaturaciones, la temperatura te baja mucho. De hecho, por eso que los aceites son ricos en ácidos insaturados. Una de las cosas que yo hubiera querido probar en este momento es esterificar con ácido graso insaturado. Al tener ácidos grasos insaturados, yo voy a tener que todas esas cadenas van a estar desordenadas y probablemente al tener una estructura más insaturada, la degradación puede ser más rápida. Que cuando digamos, esas fases alifáticas están cristalizadas, es más difícil que entre el agua o que entre cualquier cosa. Entonces, al ser insaturado pasa eso. Y es muy fácil. Yo quería hacer eso. Lo que pasa es que en este momento yo no tengo ni siquiera dispongo de cloruro de ácido para hacer las reacciones. Ese es el rollo. Pero yo probaría, mi próximo paso sería probar con ácido insaturado. Eso lo puedes sacar del aguacate, lo que sea. Además, hay muchísimos ácidos grasos insaturados comerciales y no son nada caros. Inclusive se pueden extraer en el mismo laboratorio. Hay gente que hace eso, que los extrae en el mismo laboratorio de fuentes naturales. Okay. Por acá. Que mi zona y la manteca de cacao puede ser rica. Vuelve a repetir porque no te oían. Que me ilustró mucho y visualicé mucho, porque como aquí en Oriente se hace mucho, hay mucho cacao, entonces la manteca de cacao a veces es algo costosa, pero es accesible. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, profe, un gusto, me encanta su color bronceado. Bueno, saludos, se le recuerda mucho, profe. Se le recuerda mucho. Gracias, Rita, yo también te recuerdo con mucho cariño. Ok, tenemos una pregunta de Maribeth. La pregunta es dónde se hicieron todos los estudios que se presentaron, es decir, dónde se encuentran los equipos y si saben actualmente si están en funcionamiento. Muchas gracias, muy interesante la investigación. Empiezo por lo último, no están en funcionamiento. Los estudios de rayos de RMN infrarrojos se hicieron en la ULA. Todavía tenemos un infrarrojo en la ULA que funciona. Igual en la los rayos X los hicimos en la Simón Bolívar. Eso siempre nos lo ha hecho la doctora Laredo, que ha sido una de mis colaboradoras que yo más aprecio. Hemos trabajado muchísimo en ese tipo de cosas. No sé si el aparato está funcionando hoy en día. Y el RMN ya no funciona. Dejó de funcionar hace como 4 o 5 años. Sí, bueno, igual están aquí las universidades privadas. Bueno, yo estudio en la UNIMED y si no funciona es el de por transformada de Fourier. Pero igual tengo que buscar otros métodos para hacer el análisis al biopolímero que estoy haciendo. Entonces quería saber si funcionaban y bueno, está complicado. Yo puedo decir, en la ULA todavía tenemos infrarrojos que funcionan y estamos tratando de reparar otros. Pero muestras de infrarrojos se podrían hacer en un momento dado. Vale, perfecto. No están en mi laboratorio. El RMN, imposible. Rayos X lo hacíamos en la Simón Bolívar. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. CGA y DSC no tenemos. Tampoco están operativos. No sé si los de la Simón Bolívar funcionan. Ok. Y también con el asunto pandemia, muchos laboratorios cerraron. Entonces. Sí, claro, es que fue todo fue una cadena. Pero nosotros estamos así del año 2018. Nosotros colapsamos ya en el año 18, colapsamos mucho antes de la pandemia.
Las razones, Maribel, no quiero discutir eso, pero desde el año 18 ya estamos nosotros cerrados. Bueno, Maribel, ¿me oye? entrecortado, pero sí. Ok, una opción es la empresa que nos dio este Zoom Pro, Servola, está por comprar un DSC. Y bueno, realmente ellos son muy generosos. Quizás pueden intentar en marzo hacer análisis con ellos o ver si los cobran. Pero con Ok. nosotros hemos podido avanzar. Mi tesista Valentín, que está por acá, ha podido hacer algunas cosas allí en Servola. Ellos tienen la opción también de pasantía Ah, en ok. Guayana, ¿verdad? Oye, de verdad que muchísimas gracias, en verdad. Ok. Bueno, creo que terminamos hoy. Blanca, te fuiste. Que decía que para hacer volar es posible que yo dicte un curso si llega el equipo en el mes de marzo o abril. Entonces estaré pendiente de incluirte en el grupo WhatsApp, Maribeth, para que estés al tanto. De verdad que muchísimas gracias. Sí, sí, estaría muy agradecido. Ok. Entonces, bueno, el doctor Francisco López Carrasquero se le entrega su certificado. Eh, de verdad, súper agradecido con esta repetición, que además fue muy fructífera la discusión. Y bueno, Sí. gracias, de verdad, que ustedes de Puerto Rico se preocupó de dictar su conferencia. ¿Qué va, Blanca? Para mí es un placer hacer esto. A mí me encanta hacer este tipo de cosas, tú lo sabes. Y siempre estoy a la orden para cualquier otra cosa que necesiten. Chévere. De verdad. Invitamos a los doctores que están presentes en la sala a animarse a dictar este tipo de seminarios. Pueden ser más cortos, no, pueden ser de entre 20 y 30 minutos, dependiendo de su preferencia. ¿Ok? Uy, como que Bueno, me profe, pasé. ya va, voy a dejar de compartir pantalla para tomarnos la foto. Por allí está mal. ¿Amal llegó? Sí, Sí. Hola, Amal. si quieren, activan sus cámaras para tomarnos la foto. Hola, profe, pero llegué muy tarde. Muchas gracias, Francisco. Maribeth es mi tesista y bueno, excelente tu presentación y muchísimas gracias por todas las aclaratorias, ¿ok? No, gracias a ustedes por asistir. De verdad que estuvo excelente. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, ya va. Me está saliendo un mensaje aquí. Ya va. Ok, voy. Está María Pía. Hola, María Pía. No, esa no es María Pía, esa es Bárbara, la hermana de María Pía. Ay, es igual. Ok. Sonrían. Listo. Bueno, Blanca, de nuevo, gracias. Mira, dime una cosa, ¿esto va a quedar grabado? Más o menos porque Valentín empezó, pero se le cayó la señal y creo que siguió Misael. O sea, está entrecortado, pero oye, me tiene que me ayudar a activar a Soben para ver si podemos recoger un poquito de las inscripciones para ayudar a Valentín con la señal, para poder subirlo en YouTube. O sea, hay bastantes metas para este año. Sí, está bien. Mira, que yo no he participado en nada. A mí me da pena contigo, pero yo no he participado absolutamente en nada de esto. Bueno, Vice, póngase las pilas. No voy a poner excusas, pero realmente, bueno, nada, no he participado, punto. Bueno, profesor Trino, le tomamos la palabra con ese foro. Páseme la idea para ver qué armamos, ¿ok? Ok, muchas gracias. Pendiente entonces. Sí. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego a todos. Oye, Un muchísimas placer. gracias por asistir. Y Blanca, de nuevo, gracias por mantener esto vivo. Realmente es muy importante la labor que estás haciendo. Amén, amén. Y gracias a los que me ayudan.
Gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego. Chao. Chao. Chao.